Señor Sabogal, de la Unidad de Restitución de Tierras, ¿es difícil ejercer la labor de devolver estas tierras a quienes han tenido que abandonarlas producto del accionar de grupos armados o quienes han sido desalojados forzosamente por las FARC o por el ELN cuando todavía ninguna de estas dos guerrillas se ha desarmado, aunque hayan voluntad de paz, no han entregado todavía sus armas ni se han desmovilizado? Pues en las zonas donde ya hay por lo menos cese al fuego, como vuelvo y lo digo, aquí yo estoy ahorita en el Meta, aquí ya el proceso marcha mucho mejor y la gente está animada y se está reclamando, y como lo dije hace un momento, yo vengo en este momento de Mapiripán y la gente está contenta, está entusiasmada. Entonces ese es el escenario perfecto, o sea, ya no hay un actor armado ilegal que merodee la zona y la gente le da confianza de reclamar y la gente puede devolver. Ahora, en las zonas donde hay un actor armado ilegal que no se ha desmovilizado, que aún está hostigando, obviamente que es mucho más complejo y más difícil. Ahora, estos campesinos, mujeres, niños, víctimas del conflicto armado a los que se les devuelven sus tierras, ¿cómo se les puede garantizar que grupos armados no van a volver a quitárselas? En este momento todavía no hay un proceso de paz concluido. ¿Cómo se les dice a ellos de parte del gobierno, de parte de la presidencia, que no les van a volver a despojar sus tierras? Pues el proceso restitutivo tiene un acompañamiento muy fuerte de la fuerza pública y ahí hay tropa, hay policía que velan por la seguridad de los restituidos. En este momento en el país, ninguna familia que haya sido devuelta a una tierra fruto de un proceso restitutivo ha vuelto a salir. Y eso significa que se ha hecho de manera responsable. O sea, ejército, policía acompañando el proceso. Ahora, hay zonas donde las condiciones de seguridad son cambiantes. Hay un momento donde todo está tranquilo y luego se pone complejo. Eso también lo estamos midiendo y se está analizando y en algunos casos se suspende. Voy a poner un ejemplo, lo que ocurrió en el Cauca, eso obliga a que se suspenda el proceso restitutivo en la zona. Ahora, señor Rafael Nieto, ¿sería congruente con una voluntad de paz que grupos como el ELN dejaran de delinquir? Pero en lugar de esto hemos visto incluso durante las negociaciones con las FARC que esta guerrilla arreció sus ataques, quizá en un intento de presionar al gobierno, de mostrarse más poderosa. Pero esto no significa necesariamente que le digan a los colombianos que tienen ánimo de paz. Evidentemente, no, cualquier acción armada, no solamente contra los civiles, sino contra miembros de la fuerza pública, es un acto hostil, es un acto del conflicto armado y además es evidentemente un crimen y uno no puede perder eso de perspectiva, eso es un delito y hay que combatirlo. No importa quién lo cometa, mientras que estén atacando civiles o miembros de la fuerza pública, la tarea de la fuerza pública es defenderse y defender a los civiles sin importar quién lleva el brazalete y los está atacando. Ahora, dicho esto, uno tendría que decir lo siguiente: el gobierno había puesto como precondición para iniciar los diálogos públicos y formales con el ELN la liberación de todos los secuestrados y la verdad es que eso no ha ocurrido y sin embargo ya se hizo un anuncio de lanzamiento formal de esas negociaciones. Ha habido sí una liberación de un par de los secuestrados, pero los datos indican que tienen muchísimo más en su poder y sin embargo el gobierno aceptó iniciar esas conversaciones en esos términos y eso no deja de ser desafortunado. Pues justamente usted ha tocado un tema sensible, señor Nieto, y es los que faltan. Porque a pesar de que solo se habla de 2 secuestrados que podría entregar el ELN en los próximos días, hay más familias que exigen respuestas de sus seres queridos, al parecer plagiados por esta organización considerada terrorista. El líder campesino Henry Pérez, el médico Edgar Torres, el policía Robert Guáquez y el empresario Javier Albernia son algunos de estos casos. Henry Pérez. Henry Pérez es un líder campesino de quien desde el pasado 26 de enero se desconoce su paradero. Muy poco se sabe sobre quién pudo haberlo plagiado. Solo se sabe que antes de que se perdiera su rastro, mantuvo una conversación telefónica. Desapareció en el corregimiento La Gabarra, en la convulsionada zona del Catatumbo, un área con histórica presencia del ELN. A Henry, que lo seguimos esperando, que lo amamos, que lo estamos extrañando. La casa no es igual sin que en él esté y que ore mucho, que yo sé que Dios lo va a regresar pronto. Edgar Torres.
Otra familia que clama por respuestas es la de Edgar Torres, un médico de 27 años plagiado el 3 de septiembre de 2013 cuando se desplazaba en una embarcación por el río San Juan en el Chocó. La información recogida por las autoridades apunta a que los responsables del secuestro son miembros del ELN, pero hasta ahora no han dado a conocer ningún tipo de prueba de supervivencia del médico. Octavio Figueroa. Otro caso es el de Octavio Figueroa, de 65 años, quien desde el pasado 16 de marzo está desaparecido. Salió de su casa en Barrancas, La Guajira, y desde ese día su familia no tiene ningún rastro de su paradero. Sin embargo, sus hijos tienen indicios de que fue interceptado por hombres que al parecer hacen parte del ELN. La Policía Nacional ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a quien dé algún tipo de información que permita su rescate. Robert Hernán Guáquez. Robert Hernán Guáquez es un agente de policía secuestrado en mayo de 2003 en inmediaciones del municipio de Los Andes, Sotomayor, Nariño. Según información de autoridades oficiales, este uniformado presuntamente habría muerto días después de ser retenido. Su familia exige respuestas al ELN. Javier Albernia. Según información de la policía, el administrador de empresas murió en cautiverio pocos meses después de su secuestro, el 17 de enero de 2014, en zona rural de Curumaní, en el departamento del Cesar. Su familia, en cabeza de su madre, Cecilia González, pide que le sean entregados los restos de su hijo. En Bogotá, Colombia, señor Rafael Nieto, pues ahí estábamos viendo que no solamente son estos dos casos, a pesar incluso de que se presume que uno de los que van a ser liberados es el excongresista Odín Sánchez, aún hay mucha gente con preguntas. ¿Debería abrirse la mesa de diálogo cuando todavía no se conoce el paradero de estas personas? En mi opinión, no. Yo creo que es fundamental obtener el compromiso claro, con fechas precisas, por parte del ELN de la entrega de todos los secuestrados y no solamente de aquellos que están en el foco de los medios de comunicación y de la opinión pública. Un secuestrado es un secuestrado, no importa la fama o la ausencia de fama que tenga. Ahora, para entender un poco el concepto de estas guerrillas, cuando ellos atacan a la fuerza pública o, por ejemplo, secuestran a un miembro de la fuerza pública, recuerde usted que también en medio de las negociaciones de paz con las FARC hubo un episodio de un general secuestrado por las FARC que casi se tira a todos los diálogos que iban hasta el momento y tuvieron que ser suspendidos. Ellos consideran que siguen en actos de guerra cuando no están tocando particularmente a los civiles. Pero hay que distinguir dos tipos de ordenamiento, Jason, y me parece fundamental. Una cosa es un acto de guerra a la luz del derecho internacional humanitario, y en ese caso la norma fundamental es que no se puede atacar nunca a la población civil y que hay que protegerla. Y otra es la lectura de esa misma acción a la luz del derecho interno. Aunque a la luz del DIH se pueda atacar a miembros de la fuerza pública, lo cierto es que a la luz del derecho interno eso sigue siendo un delito, sigue siendo un crimen y sigue siendo un secuestro. Y uno no puede perder de vista que la norma imperante sobre la cual hay que hacer la evaluación jurídica y ética de los hechos es la del derecho interno en una democracia. Es simplemente inaceptable que se secuestre personas sin importar si son famosas o no, o si son miembros de la fuerza pública o civiles, y es simplemente inaceptable que se asesine gente, incluyendo dentro de esos ciudadanos a los miembros de la fuerza pública. Eso es simplemente una democracia, es inaceptable, no se puede tolerar y obliga a la sociedad toda a hacer un frente común con el Estado, con los miembros de su fuerza pública y exigirle a esa guerrilla que cese los actos violentos, con independencia de hacia quién van dirigidos. En Popayán, coronel Edgar Rodríguez, comandante de la Policía del Cauca, cuando ocurren hechos como este, en medio de un acto de entrega de tierras, ¿cree usted que el ataque iba dirigido contra las unidades, contra los funcionarios que estaban devolviendo estas tierras porque les estaban quitando una zona de control a estos grupos armados, o era un ataque simplemente contra la fuerza pública por el hecho de ser uniformados de las Fuerzas Armadas colombianas?
Bueno, aquí hay que hacer un análisis y esto lógicamente que obra dentro de la investigación, tratar de establecer directamente ese ataque, cuál era la intención de ese ataque. Nosotros sencillamente ponemos en contexto de que fue un ataque a la fuerza pública, al paso de la fuerza pública, como suele ocurrir aquí en el departamento o como han ocurrido en varias ocasiones. Partimos de ese postulado, pero habría que revisar el contexto de la situación de fondo y lógicamente que estas preguntas quedan dentro de la investigación, inmersas en la investigación que se viene frente a estos hechos y lo que queremos es precisamente lo más rápido posible aclarar cuáles fueron las causas o cuál fue el motivo que originó este ataque por parte de esta estructura guerrillera. Pues estaremos atentos a este reporte una vez avancen las investigaciones. Gracias por atendernos, coronel, muy amable. A ustedes, muy amable por la invitación, deseándoles una feliz noche. La Unidad de Restitución de Tierras de la Presidencia emitió un comunicado de prensa rechazando, reprochando este tipo de hechos violentos en medio de lo que estaba haciendo un trabajo de reconciliación. Quisiera terminar preguntándole, señor Sabogal, porque sé que ya tiene que viajar hacia Bogotá, usted está en la zona oriental del país, también en unas labores de entrega de tierras. ¿Cuántas personas han logrado un feliz retorno en medio de los avances que se ha tenido hacia la paz, en medio del cese de hostilidades con las FARC, en medio de la posible apertura de una negociación con el ELN? Tenemos ya 24.000 personas que tienen sentencia restitutiva y ahí estamos hablando de 200.000 hectáreas de tierra. ¿En todo el país? En todo el país, sí señor, ya con sentencia restitutiva. Obviamente los jueces tienen más casos, allí en los despachos judiciales estamos hablando de cerca de 600.000 hectáreas. Pues queremos agradecerle este contacto desde Villavicencio, Colombia, a esta hora, señor Sabogal, muy amable. Continúen ustedes, por supuesto, con esta labor y esperemos que no se repitan este tipo de hechos. Muy amable. Bueno, no, con gusto. Un abrazo. Buenas noches. Tenemos que hacer una primera pausa comercial. A ustedes los estamos invitando a que participen sobre nuestro tema de hoy. ¿Cree usted que hay verdadera voluntad de paz del ELN para sacar adelante las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Opinen a través de la cuenta en Twitter de nuestro programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. En minutos regresamos y vamos a estar conversando con el hijo de Octavio Figueroa, un empresario de 65 años que según su familia todavía permanece en poder del ELN. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.